que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada. Bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Hoy tenemos un tema muy especial. Es un tema que nos va a prevenir de algo que parece inminente que llegue al norte de México y se propague en muchos estados. Es acerca de la enfermedad de fiebre chikungunya. Muy difícil el nombre, pero muy difícil también del tratamiento, pero está muy bien prevenirlo. Para tal efecto he invitado y tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Daniel Carmona. Él es jefe del Departamento de Enfermedades de transmisibles en la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor. Gracias, así doctora. Es como lo presenté. Muy buenos días a todos. Así es, pero no les puedo dar el currículum del doctor. Es algo, nos acabamos el programa porque realmente es una persona, me estaba comentando, que ha estado en muchos países precisamente con todo lo de enfermedades transmisibles. Hace años, y quiero dar una introducción con ustedes, hace muchos años, el siglo pasado, como por los años 50, azotaba al país una enfermedad transmitida por el mosco Anopheles, que si bien se lo causa un parásito, azotó a muchas personas con el paludismo. Después se vino una campaña, se formaron los grupos de vacunadores y de fumigadores, y parece que ya habíamos terminado con eso, cuando por allá de los años 80, 70 empezó un nuevo azote que se llama dengue, de los cuales es muy grave, dengue clásico y dengue hemorrágico, pero ahora tenemos esto nuevo que hasta el nombre es bastante difícil. Por favor, doctor, comencemos ahora sí con su exposición. Vamos a ¿qué es la fiebre chikungunya? ¿Qué es la fiebre chikungunya? Como usted bien ya lo comentó, en el pasado hemos tenido otras epidemias, ya nos platicó del paludismo, ya nos platicó del dengue. Y aquí hay algo muy familiarizado que nos tenemos que entrelazar con el chikungunya, que es que lo transmite el mismo mosquito. El chikungunya es un virus, para empezar. Ajá. Es un virus que se transmite por un mosquito. ¿Qué mosquito? Pues los mismos mosquitos que transmiten el dengue, que son los mosquitos de la familia Aedes. Puede ser el Aedes aegypti, que es el más común, que es el que más convive con nosotros, o puede ser el Aedes albopictus, que es otra variedad de mosquito, pero es mucho más agresivo. ¿Por qué ese nombre tan difícil? ¿Por qué ese nombre tan difícil? El nombre de chikungunya viene de la etnia Makonde, que está en la República Centroafricana, en Tanzania, que quiere decir persona que se dobla. ¿Por qué este nombre? Porque es una enfermedad que afecta el sistema articular. Por ejemplo, en el dengue, el dengue también es producido por un virus. Este virus se va a los vasos sanguíneos y por eso se produce el famoso dengue hemorrágico, la fiebre hemorrágica por dengue. En este caso es distinto. El virus se aloja en las articulaciones y empieza a destruir el sistema articular. Por eso los dolores tan tremendos articulares que hacen que las personas se agachen por el dolor tan intenso que sufren. Eso es lo que significa esa palabra. Es lo que significa. Entonces, prácticamente el mismo mosco es el causante tanto de dengue como de esta fiebre. Así es. ¿Y cómo saber cuando un paciente tiene o dengue o tiene fiebre chikungunya? O tiene fiebre chikungunya. Para empezar, la fiebre chikungunya es nueva en el continente americano. Esta enfermedad es una enfermedad milenaria, pero solamente ha existido en ciertas partes del mundo, como lo que es África, como es el sur de Asia. Esporádicamente en la década de los 2000
brinca a Europa, al sur de Italia, y apenas en el año 2013 se empiezan a reportar los primeros casos de fiebre por virus chikungunya en lo que es en el Caribe americano. Posteriormente del Caribe nos brinca a la parte continental de América, sobre todo en la región de Sudamérica, lo que es Venezuela, Colombia, después nos sube lo que es Centroamérica, y ahora tenemos algunos casos en el sur del país, propiamente en lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Por su exuberante, donde hay mucho mosco de por seguro. Por el clima tropical y la parte de la migración. Ya ve que tenemos mucha migración del centro y de Sudamérica hacia el norte. Entonces esa migración propicia que suba ese virus. Ahora su pregunta, ¿cómo diferenciamos un virus dengue con un virus chikungunya? Son enfermedades completamente diferentes. El único factor común que tienen, primeramente, es que lo transmite el mismo mosquito, y segundo, es que son enfermedades febriles. El paciente empieza con una fiebre, el paciente está muy bien, son enfermedades de inicio súbito, que el paciente está muy bien, está tranquilo, está en su casa, y de repente empieza a tener fiebre. ¿Es una fiebre alta? Es una fiebre alta, más de 39 grados, persistente, dura hasta llegar hasta 10 días, pero la diferencia del dengue al chikungunya es que da dolores articulares muy fuertes el chikungunya. Y el dengue, los dolores articulares no son tan intensos. En el dengue son más los dolores musculares que los dolores articulares, y en el chikungunya no. Son dolores articulares, las articulaciones, sobre todo predominando las de la cintura y de los miembros bajos y espalda, son las que duelen más. Por eso es que dice que de tan fuerte el dolor tiende a tomar una posición, pues si bien no en gatillo, como decimos, ¿verdad? Ajá. Agachados, pues sí tienen que siente el paciente quizá que con eso mejora un poco el dolor. Así es. Estaba leyendo inclusive que ahorita en Bolivia hay aproximadamente lo que va del año ya 50 casos. Así que por eso necesitamos prevenirnos, ¿verdad? ¿Quiénes son más susceptibles de enfermarse? ¿Quién está en riesgo de enfermarse? Riesgo, sí. Todos estamos en riesgo de enfermarnos. Prácticamente todo el continente americano está en peligro de enfermarse por este virus de reciente ingreso. Obviamente, en las personas de mayor edad, en los ancianitos y en los niños, se manifiesta de manera más grande. Y por ejemplo, las personas que tienen un antecedente de padecer una enfermedad articular, esta enfermedad les agrava todavía más su problema articular. Por ejemplo, una artritis reumatoide que le pique el mosco infectado y que desarrolle la fiebre por chikungunya, va todavía a acentuar más su problema artrítico. Bueno, y cuando ya tuvieron, por ejemplo, dengue, ¿pueden volver a tener o no deja inmunidad esta enfermedad? Por ejemplo, el dengue, nos podemos seguir enfermando del dengue si son diferentes serotipos de la enfermedad. En el chikungunya todavía no conocemos esta filogenia de este virus. Todavía no sabemos si nos enfermamos y nos podemos volver a enfermar adelante. Estamos aprendiendo todavía con esta nueva enfermedad. Eso es de preocuparse. Así es. ¿sí? Porque como que no estamos preparados todavía para una epidemia. Es que desgraciadamente, como usted comentaba al inicio del programa, pues va a ser otra enfermedad que llegó para quedarse. Sí, qué lástima, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo sabemos que, bueno, yo sé que existen varias fases de la enfermedad? ¿Nos podía hablar, por favor, de estas 3 fases que tiene? Claro. Se documentan 3 fases de la fiebre por chikungunya. La primera fase es la que se denomina la fase aguda de la enfermedad. ¿Qué es esto? Pues que es cuando el paciente inicia su sintomatología. Ya dijimos, el paciente está tranquilo en su casa, de repente empieza con un cuadro febril muy intenso y con los dolores articulares muy fuertes. De hecho, son esos dolores articulares tan fuertes que es lo que obliga al paciente a buscar atención médica. Posteriormente viene otra fase, una fase mediana, que la fase inicial dura hasta los 15 días, una fase media
nos dura hasta 3, 4 meses y una fase crónica que nos puede durar hasta 3, 4 años. ¿Qué significa esto? Que posterior a tener la enfermedad, el paciente sigue teniendo problemas crónicos por esta enfermedad, como pueden ser dolores articulares en la espalda baja, dolores en la cintura, dolores de las articulaciones de miembros, codos, rodillas, tobillos. Por ejemplo, una persona que tiene chikungunya es bien evidente. ¿Por qué? Porque no se puede levantar de la cama, del dolor tan intenso que está presentando. Es más incapacitante. Así es. Es una enfermedad completamente incapacitante. De hecho, lo que hemos observado en Sudamérica, un ejemplo, hemos encontrado ausentismo escolar en los niños hasta el 40% en ciudades donde ha existido brotes. ¿Qué decimos con esto? Que de 10 niños, 4 se nos han enfermado. Y por ejemplo, en las familias, prácticamente un miembro de la familia de una ciudad se ha enfermado por esta causa. Entonces es un número tremendamente alto. Y una persona que se enferma en la familia puede, así ya sabemos que el mosco viene y puede picarlo y contagiar a más. Hay mucha susceptibilidad de los demás para que padezcan más en una familia, por decir algo, 2, 3 personas que se enfermen todos. Y por supuesto, todos estamos en riesgo. Todos. Y desgraciadamente para esta enfermedad no existe un tratamiento específico, no tenemos antivirales para este virus, no tenemos vacunas, no existe vacuna para esto. Entonces, ahorita la única medicina que podemos tener en contra de este virus es la prevención del mosquito. La prevención de que no nos permita que si yo estoy enferma, vaya un mosquito a contagiar a otras personas, o sea, hacer una realidad como un cerco. Así es. ¿Dónde empieza esta prevención? Esta prevención empieza en nuestra misma casa. No tener objetos que alojen agua, donde ya conocemos de sobremanera que todos los objetos que pueden recolectar agua es donde la mosquita que transmite estas dos enfermedades se puede reproducir. Es donde deposita sus huevecillos y donde posteriormente van a nacer estos mosquitos nuevos que son los que nos van a infectar. Y qué tremendo que hasta en una ficha puede, con suficiente agua, puede ir a depositar ahí sus huevos. Y hemos visto una cosa que me tocó ver con personal de regulación sanitaria. Estaba una llanta con unos estalactitas de hielo, porque estaba haciendo mucho frío en Matamoros. Y uno de ellos, un agente de ese, me dijo, mira, ven, vamos a hacer esto. Mira, aquí adentro hay un mosco. Lo voy a dejar a que se le quite el hielo, que se vuelva agua. Dijo, y tú vas a ver cómo ese mosquito vuelve a moverse. Así es. Qué increíble. Así Entonces es muy difícil. Igual los huevecillos. La mosquita deposita los huevecillos y se pueden quedar hasta un año los huevecillos ahí esperando agua. Ajá. Entonces nosotros podemos decir, bueno, es que pues, ahorita hace frío, ahorita no hay mosquitos, pero sin embargo ahí están presentes los huevecillos. Y en el momento que tengan agua y que tengan condiciones como calor, esos mosquitos van a nacer. Sí. Y si hay una persona enferma y le pican esos mosquitos, pues prácticamente estamos detonando ahí una epidemia. Entonces por eso es bien importante que la población entienda todos estos mensajes para que ellos sean los facilitadores de la salud para su familia. Es tremendo. Me tocó ver una epidemia en Ciudad Mante de dengue, verlo. Yo no he estado nunca en el área de epidemiología, pero me tocó verlo. Era tanto paciente que realmente ya no teníamos capacidad para tenerlo ni en el piso, ni tenemos en el otro lugar. Todos con pabellones, y eso es muy importante. Quiero decirle que todavía existen los pabellones, o los podemos hacer de una tela precisamente para pabellón. No le dé pena. En los años 50 o 60 realmente la gente ponía su pabellón en la noche porque había mucho mosquito. Invierta en ponerte la mosquitera en su casa. Pero ahorita vamos a pedirle al doctor que nos empiece a dar los datos más, con más efecto para poder prevenir esto, que nos diga
Como ya empezó a decir, evitar. Yo no puedo tener esto, no es real, pero podemos tener en casa vasos con agua o plantas. Nos gusta tener el Romeo, la Julieta y todo eso. Y eso es muy importante que estemos cambiando el agua para que no tengamos la presencia del mosquito, las pupas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver con qué enfermedades se puede confundir el chikungunya. Así es, como ya comentábamos, en los lugares donde puede existir el chikungunya son lugares donde está el mosquito. Entonces la primera enfermedad que tenemos que descartar antes del chikungunya, pues, obviamente es el dengue, pero se puede confundir con un grupo muy grande de enfermedades. Si nos pueden decir, porque claro. Sé que hay algunas enfermedades atípicas que ni siquiera pensamos que pudieran estar. Un ejemplo de ellas, la rickettsiosis, que es la rickettsiosis, es una enfermedad que transmiten las garrapatas, pero el cuadro clínico es muy semejante tanto para dengue o tanto para chikungunya. Otra enfermedad es la leptospirosis. La leptospirosis es también una bacteria que viene de la orina de los ratones, de los roedores, que también se puede confundir con esta enfermedad. Por ejemplo, en Sudamérica hay otra enfermedad, la fiebre amarilla, que también da sintomatología muy, muy sugestiva para estas enfermedades. Incluso en otros países se puede confundir también con un sarampión, porque en los niños el chikungunya da un rash en todo el cuerpo muy semejante al del sarampión. Y por ejemplo, estamos hablando de un cuadro febril más el rash, o sea, en otro lado los puedes confundir fácilmente con un sarampión. Y ahorita que estaba mencionando el sarampión, quisiera por favor hacer con usted el compromiso que nos venga a hablar acerca de las enfermedades propias de la infancia, sobre todo sarampión, porque por supuesto, sé que inclusive la madre en estos momentos no tiene tantas defensas por las cuestiones que han cambiado de nutrición, en la que aún la vacuna del bebé que va para el bebé ya no es suficiente, porque no le pasamos nosotros las defensas suficientes a los bebés. Me gustaría que hiciéramos un paréntesis en esto, a la orden, doctora, por favor, guste. doctor, porque hay mucha enfermedad transmisible que debemos entender. Hay una hora del mosco, hay una hora en que decimos nosotros a las 7 de la noche o cuando empieza a pardear, de repente si usted está en un lugar empiezan los manotazos. Pero ¿eso pasa también con esta fiebre? No. Sí, acuérdese que son el dengue y el chikungunya son virus diferentes, sí, pero los transmite el mismo mosquito. Sí. ¿A qué horas sale el mosquito? ¿Sale en la mañana como a las 7? El mosquito sale cuando amanece y sale en la noche al caer el sol. Pero acuérdese que dijimos que todos los mosquitos de la familia Aedes lo pueden transmitir. El que hablamos que sale en la mañana y sale en la noche es el Aedes aegypti. Pero hay otro tipo de mosquito, el que se llama Aedes albopictus, que está presente todo el día. Ese puede picar todo el día. Sí, lo hemos visto, doctor. Hemos visto que, por decir algo, estamos en algún lugar y anda un mosquito por ahí, andamos a ver si lo agarramos. ¿Cuál es la diferencia? Que el Aedes aegypti, que el que ya conocemos, cuando lo matamos, lo podemos observar y vemos que es un mosquito de patitas blancas. Sí. O con rayitas blancas en el tórax del mosquito. A los asiáticos le llaman el tigre blanco, por esos puntitos blancos. Cuando matemos en nuestras casas un mosquito de estos y observemos estas características de los puntitos blancos, es que tenemos un mosquito Aedes aegypti y que tenemos un mosquito que nos puede transmitir todas estas enfermedades. Así es, sí. Entonces debemos estar muy atentos, porque si hay un mosquito ahí, significa que cerca ahí de nuestra casa o en nuestra misma casa tenemos un criadero donde están naciendo estos mosquitos, porque estos mosquitos no vienen de lugares lejanos, vienen de lugares muy cerquita a nosotros. ¿Por qué la mosquita chupa sangre? Hay que diferenciar el mosco macho a la mosca hembra. El mosco macho no nos pica. La mosca hembra es la que le pica al humano. ¿Por qué le pica al humano? No le pica para alimentarse. Le pica porque ocupa proteínas de nuestra sangre para poder producir los huevecillos. Sí. Entonces, cada vez que vemos una mosquita, algo que nos quiere picar, es que es la hembra la que nos quiere sacarse la sangre. Sí. Entonces aquí
¿hay algún tratamiento? Ya dijo que no, pero quisiera que abundáramos en eso del tratamiento porque quiero contar brevemente un testimonio. Hace muchos años todavía no estaba la mente como para pensar en dengue. Y yo recuerdo mucho que tenía vacaciones y estaba en otro lugar, en otra ciudad. Entonces me sentía muy mal, me dolían las articulaciones, me dolía mucho la cabeza, traía un dolor retroocular tremendo. Y yo no pensaba que pudiera haber sido dengue. Estaba pues, tomando algún antibiótico, analgésico, y me sentía muy mal. Tanto que me decían, no, ¿quieres ir vamos acá? A mí déjenme aquí, yo no aguanto, quiero estar acostada, me sentía malísima. Pero no pensábamos en eso. Ahora yo quiero que usted enfatice que tenemos que pensar que pudiera ser dengue o la enfermedad de la fiebre, por favor. Así es, como usted ya ha comentado, nuestro mundo está cambiando. Sí. Y las enfermedades también están cambiando. Entonces tenemos que estar abiertos a muchas cosas. Por ejemplo, usted me preguntaba ahorita con qué otra enfermedad lo podemos confundir. Por ejemplo, si estamos en un invierno, pues también habría que pensar en influenza, por ejemplo, Sí. que también nos da cuadros clínicos muy semejantes. Malestar general, fiebre, dolores de cuerpo muy intensos. Entonces, ya son muchas enfermedades diferentes que tenemos. Me preguntaba cuál es el tratamiento, más que comentarle al público cuál es el tratamiento, la recomendación es de que cuando tengan un cuadro parecido, lo importante es acudir al médico, no automedicarnos, porque al automedicarnos corremos un riesgo más grande de agravar estos cuadros todavía. Entonces aquí lo importante es acudir a nuestra unidad de salud, acudir a nuestro médico para que primeramente nos oriente en el diagnóstico y nos dé el tratamiento más adecuado. Y permitir que el personal de salud que quiera ir a revisar nuestros patios debidamente identificados, por supuesto, ¿verdad? Para que nos digan estas botellas volteadas, etcétera. Sí, y no solamente que los dejemos trabajar, que les preguntemos cómo podemos ayudarnos nosotros mismos a seguir conservando esta salud. Porque a veces se sienten mal y van también, o no les permiten, o no los queremos ver. Pasa el camión fumigador y hasta nos molesta, siendo que es algo muy bueno, que nosotros debemos abrir las ventanas, abrir la puerta precisamente cuando pasan los camiones fumigadores, normalmente es en la noche. Entonces, vamos a dejar nada más con una recomendación más que quisiera, que no acudan al mostrador de las farmacias para pedir un medicamento, porque, como dijo usted, podemos agravar la situación. Muy bien. Quiero agradecer mucho al doctor Carmona, él es un experto, ya ni quiero platicarles, pero es conferencista internacional de estas enfermedades. Y ahorita estábamos haciendo un compromiso con él para que nos acompañe en otros programas para dar enfermedades transmisibles por cualquier otro tipo, porque a veces desconocemos estas enfermedades. Y en relación a esta fiebre, muchas gracias, doctor. Para servirle, doctora. Gracias por venir, gracias porque sé que tiene mucho trabajo ahorita. Se nos vienen todas las enfermedades también, que acabamos de salir unas y empezamos con otras, ¿sí? Gracias, es un compromiso que lo vamos a estar invitando para que nos acompañe y nos exponga como fue ahora en una manera magistral, ustedes lo vieron. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para ustedes y de ayuda para que tome sus medidas preventivas. Acuérdese usted, una fiebre, tiene que acudir de inmediato al médico, no solamente vaya a preguntar en el mostrador de la farmacia qué puede tomar. Tengo dolor de cabeza o me siento mal, me duelen las articulaciones, por favor. Acuda a su médico, como bien lo dijo el doctor Carmona. Muchísimas gracias, doctor. Doctora. Aquí vamos a estar esperándolo. Sí, muchas gracias. Gracias a usted y lo esperamos en el siguiente programa. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted.
para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Para